características físicas del bien, cabe señalar que lo que están viendo es las combinaciones de bienes que hay. ¿Qué quiere decir? Que están los bienes públicos, los bienes privados, los bienes club y los bienes de recurso común. En ese sentido, lo que nos está indicando es que no solamente es ver el marco, sino todas las combinaciones posibles que pueden existir entre ellos, de tal manera que los bienes comunes pueden darse situaciones de combinaciones de bienes públicos y privados. Son bienes cuyas características nos están diciendo qué tanto es su componente es público o privado. Detrás de esa parte que parecía muy simple, hemos estado observando en el seminario que hay una fuerte discusión teórica. Entonces lo que hacen los Ostrom es como clasificar y caracterizar estos bienes, porque son de importancia fundamental. Una vez que tenemos esto, una vez que se define la naturaleza del bien, llegan los atributos de la comunidad. ¿Qué son los atributos de la comunidad? Son aquellas reglas que se han formado que tienen que ver con la confianza, la reciprocidad. Reputación. ¿Mandé? Reputación. La reputación, gracias. ¿Qué más? Voy. Reputación. Bueno, también nos establecen los mecanismos de sanción, si no me recuerdo. Y ya. Luego, ya que tenemos eso, permítanme, por favor. Tenemos las reglas en uso. ¿Qué son las reglas en uso? Es muy interesante, porque en las reglas de uso podemos establecer tres cosas: las reglas formales, el repertorio de estrategias. ¿Qué es el repertorio de estrategias? Es la gramática de las instituciones, que tiene que ver con el árico que vamos a ver más adelante, y los derechos de propiedad. Entonces, dentro de estas reglas, pues bueno, vamos a ver no solamente, si lo vemos de las reglas del uso, vamos a ver que te dicen cuáles van a ser las posiciones de los agentes. En ese sentido, vamos a ver que hay reglas de posición, reglas de posición, las cuales nos indican dentro de este marco cómo se van a mover los agentes. Luego están las reglas de frontera, van a establecer dentro del marco cuáles son los límites. Luego están las reglas de autoridad. Estas reglas es el conjunto de acciones, así como de posición, que van a tener cada individuo. También tenemos las reglas de alcance, reglas de información, reglas de rentabilidad y ganancia. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos más o menos establecido el marco, vamos a ver que también dentro de este marco, si ustedes estamos observando, este marco el sistema se está retroalimentando. Y eso es bien interesante, porque vamos a ver que dentro de este marco se da un proceso de retroalimentación y aprendizaje. Algo que también es muy interesante es que dentro de este marco existen los criterios de evaluación. ¿Qué son estos criterios de evaluación? Estos criterios de evaluación lo que van a hacer es evaluar la eficiencia, la legitimidad o la equidad de participación, la responsabilidad, una parte que le llama aquí equivalencia fiscal, pero lo más interesante es cómo se comporta el sistema. En semanas anteriores estuvimos hablando de la adaptabilidad, resiliencia, robustez y sustentabilidad, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es esto? Supongamos que tenemos un sistema, cualquier sistema, y llega un shock, impacta el sistema. Entonces, lo que va a buscar es, en el momento que le impacta el sistema, tú vas a esperar que ese sistema vaya y retorne, que es lo que le llama aquí en el documento el equilibrio. Una vez que retorna, lo que vas a buscar es que el sistema se mantenga en la posición donde se encuentra. A eso le va a llamar el resiliencia. Y una vez que tú ves que el sistema es resiliente, es decir, que lo impactaron, fue y regresó y que se mantiene ahí, vamos a buscar que este sistema sea robusto. Es decir, no solamente ya el sistema fue impactado, se fue, regresó, volvió a estar, sino que siga funcionando. Esos son los mecanismos y es muy interesante. ¿Ok? Ya que tenemos eso, que es el primer marco, vamos a ver lo que sigue. Una vez que establecimos el marco de análisis institucional de manera muy general, porque la verdad sí fue muy general, el autor lo que maneja es la gramática de las instituciones. Luego tiene un debate sobre los derechos de propiedad. Vaya, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero a mí se me hace muy general, pero demasiado general. Entonces, luego como que en economías públicas y locales son los dos puntos que yo lo siento un poquito, con todo respeto al autor, porque él es el experto, un poquito más débiles. Luego nos establece cuáles son los principios de diseño, una muy breve introducción a los sistemas socioecológicos, que fue un artículo que ya
nos expuso Gaby en su momento, y la teoría política. ¿Ok? Ahora bien, aquí nos dice, bueno, ¿cuál es la gramática de las instituciones? ¿O cómo se está formulando el marco del ádico? Dice que aquí lo que vamos a buscar es desarrollar un marco común para el entendimiento de qué, estrategias, normas y reglas de los diferentes tipos de arreglos institucionales que son enunciados de una estructura gramatical subyacente. Ádico, ¿qué es? Son los atributos de los actores aplicados al estado del arreglo institucional. D, especifica qué acciones puede, debe o no puede realizar cada actor relevante. ¿Y qué va a denotar? Denota la acción o el resultado de la acción en cuestión de debe aplicarse. Es interesante porque en D nos da la posibilidad de puede, debe o no puede. Mientras que en I nos dice no, es lo que debe. Punto. Ahora bien, en C son las condiciones específicas donde se considera el enunciado institucional. Y O especifica al actor o los actores a los que se les otorga la responsabilidad de la imposición de monitoreo y sanciones. Entonces, una vez que tenemos el marco del ádico, vamos a ver en la siguiente lámina cómo se reformulan las normas, estrategias, normas y reglas. Antes, el autor lo que nos dice es que también existen los parámetros delta. Entonces dice que estos parámetros se utilizan para designar cómo las normas pueden afectar las decisiones de los individuos limitadamente racionales. Este parámetro se incluye en la función de utilidad de un individuo que ha interiorizado el valor normativo, lo que debería de ser, y añade un incremento positivo, lo que es. Es como, es mucho de lo que nos exponía Fernando, que tiene que ver con nuestro delta interno y nuestro delta externo a la hora que tomamos decisiones. Ahora bien, ya que tenemos el marco del ádico, cuando hablamos de una estrategia, ¿a qué se refiere? Si podemos observar aquí, las estrategias solo encuentran el parámetro A y C. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de estrategia solo están los atributos, lo que debe de aplicarse y las condiciones específicas del enunciado institucional. Dice que una vez que incorporamos las normas, a esta se le incorpora lo anterior y se le agrega lo que es el debe, es decir, lo anterior más la especificación de lo que puede, debe o no puede realizar el actor relevante. Reglas incorpora todos los elementos más en los mecanismos de monitoreo y sanción. Ahora bien, cuando habla de derechos de propiedad, dice que es una forma de institución la cual puede ser relevante para el estudio de recursos de uso común. Para considerar los bienes de derecho, y dice, en este esquema vamos a ver que hay bienes, derechos y titulares de los derechos. Dice, pero son conceptos separables, de tal manera que dice, los podemos entender. Uno, ya vimos que es por la naturaleza del bien. Dos, hay un sistema de derechos de propiedad, que son sistemas de derechos vinculados entre la definición legal y el contexto institucional. También está el titular o propietario de derechos. Dentro de los derechos de propiedad, estos determinan qué actores han sido autorizados para llevar a cabo las acciones respecto a un bien o servicio y sus componentes. Es decir, aquí vamos a ver que hay el derecho para acceder al bien o al recurso de uso común. También hay el punto de cuánto te puedes retirar de ese uso común. Cómo vas a manejar o administrar ese uso común. Exclusión, no sé si está bien, es la capacidad de permitirle a alguien que entre o que no, participe de ese derecho en exclusión. Los costos, ¿no? Los costos. Para que tú tienes que incurrir para que otro no. Ok, gracias. Y la alineación es como esa capacidad para venderlo, ofrecerlo, ok. Entonces, es lo que nos señala. Gracias. Ahora bien, luego nos habla sobre, ya entra más en la parte política, economías públicas locales, y nos dice cuál es el marco en general. Nos define que una economía pública local se compone de una mezcla de unidades de provisión, producción e interacciones dinámicas. Ojo aquí, porque aquí ya nos empieza a decir, es una visión muy diferente, bueno, sobre todo para los que somos economistas, porque dice, economía pública, dice, es una generalización de la economía política o la economía de mercado, o sea, los está incorporando. Dice, incorpora todo lo relevante tanto de lo público, lo privado, lo voluntario y lo basado en la organización de la comunidad, u organizaciones que trabajan en una determinada área de política pública. También nos habla de una industria de servicios públicos, que es una generalización del sector de mercado, el cual buscan cubrir todas las organizaciones que participan en el área de identificación de políticas públicas.
no solamente que incluye el suministro y la producción de los bienes públicos, de los bienes club y de la gestión de recursos comunes. Cuando habla de pública, retoma una definición de Dewey de 1927, que es el grupo de cualquier tamaño que se ve afectado por algún problema o por un tema o problema de fondo. Nos habla de las actividades básicas, las opciones para la obtención de servicios públicos y los principios del buen gobierno de la economía pública. Con respecto a los principios del buen gobierno de la economía pública, permítanme por favor. Nos dice que aquí, aquí ya nos incorpora mucho lo que es la visión del gobierno, pero no del gobierno que nosotros conocemos, ¿no? El que te tiene que proveer los bienes, el que tiene, sino que aquí es el gobierno, pero su participación conjunta con respecto a otros. Entonces nos dice que, los gobiernos locales son las principales unidades de provisión. Estos mismos gobiernos dan a los ciudadanos una amplia gama de opciones y que ellos escojan cómo constituyen sus gobiernos locales. Dice, y les otorgan y pueden otorgarle a los ciudadanos, unidades vecinales. ¿Y qué más? Y ya. Ok. Ya con esto nos dice los principios de diseño para el manejo sustentable de los recursos de uso común. Dice que tal vez descrito como las buenas prácticas. ¿Qué son estos principios de diseño? Son las características de la gestión de los recursos de uso común, así como los sistemas que se han observado de forma regular para la sostenibilidad del sistema. Tenemos 8 principios de diseño. Los primeros tienen que ver con los límites. Estos límites son biofísicos y sociales, los cuales van a estar claramente definidos. También debe de existir una congruencia entre la apropiación y las normas de provisión, en donde hay consideraciones de equidad y una actitud de las condiciones locales, que es lo práctico. También nos habla que están los procesos de elección colectiva, que permiten a aquellas personas que son más afectadas participar en la elaboración de las reglas. Dice que los monitores son los responsables ante los apropiadores. También dentro de estos principios de diseño se aplican las reglas o sea, aplicación de sanciones graduales a los infractores. También dice que los participantes tienen acceso a las arenas de bajo costo para resolver conflictos. Los dos últimos, que es el reconocimiento de las autoridades superiores a los apropiadores que tienen derecho a autoorganizarse y diseñar sus propias instituciones. ¿A qué se refiere esto? Que las autoridades superiores van a reconocer a las autoridades locales y estas van a tener la capacidad de autoorganizarse y ellos lo van a reconocer. Y también que dentro de esto va a haber un sistema de empresas dentro de empresas, es decir, empresas anidadas para la apropiación, provisión, supervisión, ejecución, resolución de conflictos y gobernabilidad. Luego, ya que establece esto, les digo que es como un resumen de todo, nos lleva a los sistemas socioecológicos. En ese sentido dice que lo que hace es revisar el marco del IAP para prestar la misma atención tanto a los fundamentos biofísicos y ecológicos de los sistemas institucionales. Nos va mostrando la estructura, esto lo vimos, nos va mostrando la estructura de la situación de acción focal, los sistemas de recurso, los sistemas de gobernanza, actores y los sistemas de recurso y las unidades de recurso. ¿Cómo están interactuando todos ellos para ver cómo se está dando los sistemas socioecológicos? Básicamente, una vez que tenemos esto, lo que nos dice es que tenemos dos cosas. La situación de acción focal, que es la que se encuentra en el centro, muestra todas las interacciones que se van a hacer entre los usuarios del recurso, tanto del recurso, usuarios de recurso y de recursos particulares, de los que depende la subsistencia. Esto va a ser tanto lo social como componentes ecológicos dentro de la situación de acción. Algo que se me hizo interesante es que plantea que existe una estructura multinivel de los factores explicativos. Dice que estos factores los han identificado investigadores y han decidido cuáles son los potencialmente más viables para ver la dinámica de interacción entre grupos y el medio ambiente, los cuales están dispuestos en una serie de niveles otra vez anidados, categorías genéricas destinadas, las cuales tienen que ser aplicables a diversos recursos, regiones